La Corte Suprema falló en contra de la administración de Donald Trump y ordenó la prohibición de deportaciones de venezolanos a través de la aplicación de enemigos extranjeros. Trump acusó a la Corte Suprema de estar manipulada por la izquierda radical. Tras 1 hora y 45 minutos reunidas, las delegaciones de Ucrania y Rusia dieron por terminado su primer encuentro directo desde 2022 para intentar lograr un alto al fuego. En medio de las acusaciones cruzadas, ambas delegaciones acordaron el intercambio de rehenes. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional informó que han solicitado 20.000 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a detener y deportar a inmigrantes indocumentados. El presidente estadounidense Donald Trump cerró el viernes en Emiratos Árabes Unidos la primera gira internacional de su segundo mandato. El gobierno republicano calificó como exitosa la visita de Trump tras lograr acuerdos económicos importantes. La Corte Suprema decidió este viernes impedir al presidente Donald Trump avanzar con las deportaciones de un grupo de inmigrantes en el norte de Texas, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La decisión da la razón a un grupo de venezolanos en Texas que estaban a punto de ser expulsados bajo la amplia autoridad de tiempos de guerra. Este viernes, la máxima instancia judicial rechazó la apelación del gobierno estadounidense que busca acelerar los arrestos y deportaciones de lo que consideran sujetos miembros de bandas y pandillas delictivas. Con los 2 votos en contra de los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito, la Corte Suprema actuó en respuesta a una apelación de emergencia presentada por los abogados de hombres venezolanos acusados de pertenecer a pandillas. Los jueces devolvieron el caso a un tribunal de apelaciones para que decida sobre las preguntas subyacentes del caso, incluido si el movimiento de presidente es legal y con cuánta anticipación debería informarse a los migrantes afectados. La decisión es una derrota significativa para Trump, quien quiere usar la ley para acelerar las deportaciones y evitar las revisiones normalmente requeridas antes de expulsar personas del país. Pero la decisión también es temporal y la batalla legal subyacente sobre la invocación del presidente ha continuado en simultáneo en múltiples tribunales federales en todo el país. Como se recuerda, luego de que a mediados de marzo un juez ordenara la suspensión de las deportaciones, la Corte Suprema le cedió al gobierno proceder con las deportaciones siempre y cuando los migrantes tengan la oportunidad de impugnar ante la ley sus órdenes de deportación. Posteriormente, y tras una solicitud de emergencia, la Corte dio un fallo por el cual se bloquearon temporalmente las deportaciones mientras el caso estaba en estudio. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional informó que han solicitado 20.000 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a detener y deportar a inmigrantes indocumentados. Como parte del plan de ubicación y posterior deportación implementado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ayuda de los agentes de la Guardia Nacional descomprimirá la responsabilidad de las redadas que están a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, el cual se ha visto bajo una enorme presión para obtener resultados. El Departamento de Seguridad Nacional ha solicitado 20.000 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a llevar a cabo el mandato del presidente del pueblo estadounidense de detener y deportar a los extranjeros ilegales criminales, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado. El Departamento de Seguridad Nacional utilizará todas las herramientas y recursos disponibles para sacar de nuestro país a los extranjeros ilegales criminales, incluidos los miembros de bandas, asesinos y otros delincuentes violentos. La seguridad de los ciudadanos estadounidenses es lo primero. Además de los miembros de la Guardia Nacional, se espera que la iniciativa incluya ahora
a agentes de la patrulla fronteriza, quienes tienen la autoridad para aplicar las leyes migratorias en todo el país. La participación de la patrulla fronteriza demuestra la confianza de la Casa Blanca en la situación en la frontera sur, donde los cruces de migrantes se han desplomado, liberando recursos. Jueves por la tarde, decenas de ciudadanos se manifestaron en los exteriores del Tribunal Supremo a favor del derecho a la ciudadanía por nacimiento, la cual está en peligro por una decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Líderes políticos, religiosos y civiles, entre ellos la congresista Delia Ramírez y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se sumaron a las protestas y acusaron a Trump de querer desatar una especie de guerra civil constitucional entre los estados. Ante todo, cuando nací en este país, mi madre era indocumentada, así que si Donald Trump y los republicanos se salieran con la suya, me borrarían de la historia de nuestra nación o me privarían de la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Hay millones de nosotros en Estados Unidos que solo hemos considerado a Estados Unidos nuestro hogar, que hemos nacido en esta nación, que amamos nuestra Constitución y que hemos trabajado para nuestro gobierno. Yo, por ejemplo, he trabajado para el gobierno federal, para el gobierno estatal y he luchado por los estadounidenses comunes y corrientes. Y la idea de que no tuviera la misma protección debido a las condiciones en las que nací es reprensible. Creemos que este gobierno está haciendo esto contra los inmigrantes. Estos inmigrantes llevan aquí 30, 40, 20 años trabajando duro por este país, creando empleos en Estados Unidos. Creo que sus hijos merecen ser ciudadanos. Si nacieron aquí, no deberían arrebatárselo de inmediato. Con una petición de urgencia, el gobierno pidió al alto tribunal que elimine el alcance nacional de los fallos de tribunales menores después de que 3 jueces del distrito hayan bloqueado la orden ejecutiva del republicano, que retiraba el derecho a la nacionalidad a los niños nacidos de padres indocumentados. Si el Supremo le da la razón a la administración de Trump, el bloqueo a la orden ejecutiva solo será efectivo en los estados que son parte de la demanda que pidió su anulación. Los niños, hijos de migrantes sin papeles, podrían ser o no ciudadanos estadounidenses dependiendo del estado en donde nazcan. Las protestas frente al Supremo reunieron a personas que llegaron de diversas partes del país, coreando las consignas que se han vuelto habituales en las numerosas manifestaciones que han provocado las políticas anti-inmigrantes de esta administración. Los carteles contra las deportaciones del gobierno de Trump, empeñado en hacer historia con ello, se asoman por encima de las cabezas de los manifestantes. Si el Tribunal Supremo da razón al magnate, surgen muchas dudas de qué pasaría con las personas nacidas en el territorio estadounidense. En teoría, si se convierten en indocumentados, estarían sujetos a la expulsión, aunque no está claro el cómo ni el dónde. La defensa de los migrantes venezolanos presos en El Salvador denunció torturas. De acuerdo con los abogados de los 252 deportados por el gobierno estadounidense de Donald Trump y encarcelados desde hace 2 meses en el país centroamericano, las imágenes del ingreso de los venezolanos con el cabello rapado y encadenados al centro de confinamiento del terrorismo SECOT reflejan su grave situación. Han sido sometidos a torturas. Eso es verdad. Pues si no hemos visto películas en la televisión cuando los están tratando como vulgares delincuentes, pues, y no les han quitado el pelo y los han disfrazado y les han causado daños de orden moral. El bufet Grupo Ortega presentó el 24 de marzo un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema para terminar con la detención de los venezolanos llegados al país el 16 de marzo, pero el tribunal no se ha pronunciado. Es una detención completamente ilegal. ¿Por qué razón? Porque ellos aquí no se encuentran procesados jurídicamente en ningún tribunal de la República. Los abogados también entregaron hace casi 2 semanas una carta al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para pedirle autorización para visitar a los venezolanos y obtener una prueba de vida. No han obtenido una respuesta del mandatario, un aliado clave de Trump en su política contra los migrantes. El presidente estadounidense Donald Trump cerró el viernes en Emiratos Árabes Unidos la primera gira internacional de su segundo mandato. El viaje a países del Golfo, que anteriormente tuvo escalas en Arabia Saudita y Qatar, tuvo un marcado tono económico y empresarial.
El magnate republicano recibió una lluvia de dólares, 600.000 millones de Arabia Saudita, un contrato con Boeing de 200.000 millones en Qatar y 1,4 billones de Emiratos Árabes Unidos en inversiones durante los próximos 10 años. Estos son números que nadie nunca, incluso ustedes, han oído hablar. Más allá del componente económico, la gira de Trump contó con declaraciones y gestos impactantes sobre las numerosas crisis que sacuden la región. En Arabia Saudita sorprendió anunciando el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Siria y se reunió con su homólogo Ahmed al-Shara, un ex yihadista que tumbó al gobierno de Bashar al-Assad. A su vez reiteró su voluntad de tomar el control de la Franja de Gaza, donde dijo que muchas personas se mueren de hambre, y prometió convertirla en una zona de libertad. Antes de que su avión despegara desde Abu Dhabi, Trump aseguró que Irán debería tomar una decisión rápidamente sobre la propuesta presentada por la Casa Blanca respecto a su programa nuclear o asumir potenciales consecuencias. Representantes de Teherán hablaron el viernes con funcionarios alemanes, franceses y británicos en Estambul sobre los avances en las negociaciones con Washington y sobre un hipotético levantamiento de las sanciones. Sin Putin, ni Zelensky, ni Trump, las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos sostuvieron una primera mesa de diálogo con el objetivo de construir una hoja de ruta que lleve al fin de la guerra. Si bien se conocen muy pocos los detalles del encuentro, pero según fuentes de la diplomacia ucraniana, Rusia habría hecho demandas nunca antes hechas durante la guerra y habría vuelto a exigir la retirada de soldados ucranianos en Kursk para empezar a negociar un cese al fuego. Esta semana tuvimos una oportunidad real de dar pasos importantes para poner fin a esta guerra. Ojalá Putin no hubiera tenido miedo de venir a Turquía. Estuve en Ankara ayer y gracias por participar y recibirnos, presidente Erdogan, y estaba listo para una reunión directa con Putin, ya sea en Ankara o en Estambul, y no solo para una reunión, sino para resolver todos los asuntos importantes, en mi opinión. Por otro lado, se pudo conocer que Rusia y Ucrania acordaron hoy presentar próximamente planes de alto el fuego que serán estudiados por ambos bandos y efectuar un canje de 1.000 prisioneros de guerra cada uno, según informó el negociador ruso. Una fuente ucraniana con conocimiento de las negociaciones afirmó que la delegación rusa no tenía mandato para tomar decisiones importantes. Como dato, se reveló que tras la simbólica imagen de ambas partes juntas en la misma sala, una fuente del equipo ucraniano afirmó que se comunican con la parte rusa a través de un intérprete. Esto generó preguntas entre la comunidad internacional, ya que el ruso se habla comúnmente en Ucrania, pero esto indica el grado de enemistad entre ambos. La prensa ucraniana informó que tras la reunión el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, junto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, mantuvieron una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes, según informó la presidencia ucraniana, donde abordaron sus conclusiones tras el primer diálogo entre ambas delegaciones. Tras 1 hora y 45 minutos reunidas, las delegaciones de Ucrania y Rusia dieron por terminado su primer encuentro directo desde 2022 para intentar encontrar una salida negociada a la guerra causada por la invasión de Rusia. Ucrania informó que a pesar de la ausencia de Putin, el Kremlin puso sobre la mesa la lista de exigencias que debe cumplir Kiev para que puedan ponerle fin a su ofensiva. En primera instancia, y como punto no negociable, Rusia puso como condición que Ucrania retire sus tropas de las 4 regiones ucranianas que Moscú se ha anexionado durante su invasión. Rusia reclama la anexión de 4 regiones del sur y este de Ucrania que controla parcialmente: Donetsk, Lugansk, Kherson
y Zaporizhia, así como la península de Crimea, que fue anexionada en 2014. Haciendo eco de lo dicho por su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, el Kremlin exige el reconocimiento internacional de que estos territorios pertenecen a Moscú, algo calificado como imperativo para una resolución de conflicto. La segunda condición impuesta por Putin es que se deban abordar las causas profundas del conflicto, empezando por la aspiración de Ucrania de unirse a la OTAN, alianza que Moscú considera una amenaza existencial en sus fronteras. Como muestra de buena fe, Rusia acordó con Ucrania intercambiar 1.000 prisioneros de guerra de cada bando, que según Vladimir Medinsky debería producirse en los próximos días. Las conversaciones directas con la parte ucraniana, organizadas por iniciativa del presidente de Rusia, acaban de finalizar. En general, estamos satisfechos con el resultado y estamos dispuestos a mantener el contacto. Segundo, la parte ucraniana ha solicitado conversaciones directas entre los jefes de Estado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente Vladimir Putin, y hemos tomado nota de esa solicitud. En tercer lugar, hemos acordado que cada parte presentará su visión de un posible futuro de alto el fuego y la detallará. Una vez presentada dicha visión, consideraremos apropiado, y también lo hemos acordado, continuar con las negociaciones. Gracias. Sin embargo, una fuente ucraniana con conocimiento de las negociaciones en conversaciones con CNN afirmó que la delegación rusa no tenía mandato para tomar decisiones importantes. La misma fuente declaró que las demandas de Rusia estaban desconectadas de la realidad y van mucho más allá de lo discutido previamente. Como se recuerda, Putin no reconoce la legitimidad de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, alegando que su mandato de 5 años expiró en mayo de 2024, aunque las elecciones han resultado imposibles debido a la guerra. También sostiene que la revolución del Maidán, que llevó al poder a autoridades pro-occidentales en 2014, fue un golpe de Estado contra el entonces presidente prorruso. En medio de ese contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europea está preparando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluirá, entre otras, medidas contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y contra el sector financiero. Acabamos de reunirnos con el presidente Zelensky y luego tuvimos una llamada con el presidente Trump para hablar sobre los avances de las negociaciones de hoy. La postura rusa es claramente inaceptable y no es la primera vez. Por lo tanto, como resultado de esa reunión con el presidente Zelensky y la conversación con el presidente Trump, ahora estamos alineando y coordinando estrechamente nuestras respuestas y seguiremos haciéndolo. Nous avons ensemble à l'instant une discussion avec le président Trump. Acabamos de hablar con el presidente Trump para acordar, en primer lugar, que era inaceptable, por segunda vez, que Rusia, el presidente Putin, no respondiera a las peticiones de los estadounidenses con el apoyo de Ucrania y los europeos. Ningún alto el fuego y, por lo tanto, ninguna reunión para la toma de decisiones. Donc de rendez-vous à un niveau décisionnel et pas de réponse. Los esfuerzos diplomáticos que hemos realizado hasta ahora han fracasado lamentablemente debido a la falta de voluntad de Rusia para dar los primeros pasos en dirección correcta. Pero no nos rendiremos, continuaremos y coordinaremos con Europa y Estados Unidos. La parte rusa no tenía la intención de negociar en presencia de Estados Unidos. Volvió a imponer las condiciones absolutamente inaceptables, no solo para Ucrania, sino para todos nosotros. Seguiremos trabajando juntos. La tarea es mantener la plena unidad entre nuestros socios europeos y estadounidenses en la cuestión de Ucrania. Esta tarea sigue siendo relevante. No ocultamos que la postura rusa difícilmente pueda considerarse constructiva, y es probable que nos enfrentemos a días muy difíciles. El Papa León XIV tuvo el viernes su primer encuentro con los embajadores acreditados ante el Vaticano.
el pontífice llamó a luchar contra las desigualdades globales, que según él trazan surcos profundos de opulencia e indigencia entre continentes, países e incluso dentro de las mismas sociedades. En la época de cambios que estamos atravesando, la Santa Sede no puede eximirse de hacer sentir su propia voz ante los numerosos desequilibrios y las injusticias, que conducen, entre otras cosas, a condiciones indignas de trabajo y a sociedades cada vez más fragmentadas y conflictivas. El nuevo pontífice, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, se presentó como un ciudadano descendiente de inmigrantes que a su vez ha emigrado. Robert Francis Prevost, hijo de un padre de origen italiano y francés y madre de origen español, pidió que se protegiera la dignidad de cada persona, desde el niño por nacer hasta el anciano, desde el enfermo al desocupado, sean estos ciudadanos o inmigrantes. En su discurso hizo hincapié en la familia, según sus palabras, fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer, y defendió las posiciones tradicionales de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y el aborto. Un comunicador fue asesinado el jueves en el balneario mexicano de Acapulco. José Carlos González Herrera, quien gestionaba la página de Facebook El Guerrero Opinión Ciudadana con 142,000 seguidores, fue atacado a balazos en el centro de la ciudad, según reportes policiales. Conocido en las redes sociales como Fénix, el comunicador publicaba noticias, sátira y denuncia ciudadana. Había resultado herido de bala en un incidente similar en junio de 2023. Acapulco, en el Pacífico mexicano, se ha visto golpeado por la violencia ligada a bandas del crimen organizado que se disputan lucrativas rutas del narcotráfico. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 150 comunicadores asesinados desde 1994, según la organización Reporteros Sin Fronteras. Muchas de las víctimas de estos ataques tenían en común que trabajaban en zonas asoladas por el crimen organizado y publicaban sus contenidos en medios pequeños o redes sociales, generalmente en precariedad laboral. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reconoció el jueves la calidad humana del expresidente uruguayo José Pepe Mujica en el último día de la capilla ardiente tras su fallecimiento. Pepe Mujica era un ser humano superior. En tanto, el presidente chileno Gabriel Boric lo despidió en silencio. La emoción ya palpable en el imponente Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde Mujica fue velado desde el miércoles, aumentó pasado el mediodía del jueves, con la esperada llegada de Boric y Luis Inácio Lula da Silva. Los dos mandatarios se abrazaron con su homólogo uruguayo Yamandu Orsi y la esposa de Mujica, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, antes de acercarse al ataúd en silencio. Luego se sentaron en un espacio habilitado para las personalidades políticas y familiares del fallecido expresidente. Desde la mañana y por segundo día, decenas de miles de uruguayos hicieron largas filas camino a la capilla ardiente, algunos con flores en sus manos, otros con banderas en los hombros. Simpatizantes de Mujica de todas las edades hacían su duelo. Unas 100,000 personas pasaron por el velatorio. Nos enseñó muchas cosas, nos enseñó a ser felices con poco, no vivir de las apariencias y sí, se nos fue el Pepe. El exmandatario atravesaba la fase final de un cáncer de esófago, diagnosticado un año atrás. La esperanza de Pepe y su entorno era que pudiera llegar a los 90 años el 20 de mayo. Mujica murió el martes a los 89 años en su modesta finca en las afueras de Montevideo, acompañado por su esposa. La misma casa donde vivieron durante la presidencia del exguerrillero entre 2010 y 2015 y donde descansarán las cenizas del político. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, catalogó como grupos armados organizados a 3 grupos disidentes de la extinta guerrilla colombiana de las FARC. La presidencia ecuatoriana emitió un decreto en el que se menciona al Frente Oliver Sinisterra, a las disidencias Comuneros del Sur y a los comandos de la frontera. En el marco de su guerra contra las bandas criminales, Noboa señaló a dichos grupos como enemigos dentro del conflicto armado interno. Su decisión fue tomada luego del asesinato de 11 militares del ejército ecuatoriano en una emboscada que fue atribuida a los comandos de la frontera durante un operativo contra la minería ilegal en el sector de Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana. Actualmente los militares investigan una posible filtración de información dentro de las Fuerzas Armadas que permitió el ataque.
Lo único que le quedaba al régimen. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, promete centros de votación vacíos y una gran derrota del régimen en las elecciones legislativas y regionales del 25 de mayo, que llama a boicotear, 10 meses después de la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro. Machado avisó la desobediencia frente a lo que llamó una enorme farsa que el régimen de Nicolás Maduro quiere montar para enterrar su derrota del 28 de julio de 2024, fecha de las presidenciales. La derrota va a ser un acto de rebeldía y desobediencia frente a una enorme farsa que el régimen quiere montar para enterrar su derrota del 28 de julio. Y lo que vamos a lograr es ratificar esa derrota con la ausencia total, con el repudio total, dejando todos los centros vacíos. Y eso es lo que va a ocurrir. Machado sostiene que hay fracturas dentro del sistema y afirma que el gobierno va a asignar los cargos de diputados y gobernadores. Yo siento que nunca ha habido una oportunidad mayor en este momento para lograr una transición a la democracia en Venezuela. Nunca hemos tenido una oportunidad como la que tenemos hoy. Nunca el régimen de Maduro estaba en una posición de mayor vulnerabilidad. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro en el poder desde 2013, ganador para un tercer mandato con el 52% de los votos en julio, pero sin publicar las actas de escrutinio como establece la ley al alegar un hackeo, una hipótesis considerada poco creíble por numerosos observadores. Tras el anuncio, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y 2.400 detenidos. Desde entonces, cerca de 2.000 prisioneros han sido excarcelados, en su mayoría con medidas cautelares. La oposición, que publicó las actas recolectadas por sus testigos electorales, asegura que su candidato Edmundo González Urrutia obtuvo más del 67% de los votos. Los venezolanos ya votamos el 28 de julio y vamos a hacer valer ese mandato. Y un paso para hacer valer ese mandato y ratificarlo es no aceptando la farsa y la trampa del 25 de mayo por más presión, por más manipulación, por más chantaje que el régimen imponga a la sociedad. Machado, de 57 años, vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y dice estar en aislamiento absoluto. Estados Unidos, varios países de América Latina y la Unión Europea han desconocido la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de julio. El principal sospechoso del secuestro y matanza de 13 trabajadores vinculados a una de las grandes compañías mineras de oro de Perú fue detenido el jueves en Colombia, según anunció el gobierno peruano. El Ministerio del Interior informó que el presunto criminal Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, fue detenido en Colombia tras labor de inteligencia y coordinación entre la policía peruana, la colombiana y la Interpol. El jefe de la policía colombiana, el general Carlos Triana, aseguró que la detención ocurrió en Medellín y contó con apoyo de la agencia estadounidense ICE HSI. Según informó, el hombre fue ubicado en la vía pública del barrio Candelaria, en cumplimiento de notificación roja por los delitos de organización criminal, secuestro agravado y homicidio calificado. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, había señalado al peruano Miguel Rodríguez como el hombre que ordenó la ejecución de los 13 trabajadores en una mina en Patás, a unos 900 kilómetros al noreste de la capital, Lima. Perú fue estremecido el 4 de mayo por la masacre en la provincia de Patás, que es epicentro de una escalada de violencia causada por la fiebre del oro, lo que obligó al gobierno a decretar el estado de emergencia desde febrero de 2024. Los 13 cuerpos fueron hallados quemados en un socavón de la minera Poderosa. Los trabajadores habían sido secuestrados el 26 de abril. Como parte de las medidas para enfrentar al crimen organizado vinculado a la minería ilegal, el gobierno peruano envió a las Fuerzas Armadas a la zona. Decretó además un toque de queda. También suspendió por 30 días la actividad minera en Patás, localidad de unos 88,000 habitantes, para facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y Policía. Poderosa es una importante minera que cotiza en la Bolsa de Lima y que en los últimos meses ha sido blanco de grupos armados relacionados con la minería ilegal.